pesar de que el médico decía que si él nacía, moría a pocas horas, o que si quería me lo podían sacar de una vez, yo dije que no, porque yo quería a mi niño, fuera como fuera, porque era mío. Mi niño nació con hidrocefalia. Hay momentos en los que, además de sentirme sola, me siento impotente, porque tengo que viajar con la maleta con el niño súper pesado, pesa muchísimo, la cabecita le pesa demasiado. Un día en que me sentí tan sola que me senté en el hospital a llorar. Lloré como una hora sentada con él. Hace un tiempo conseguí un trabajo acá, pero el problema eran las citas del tratamiento del niño. Las empresas no dan todo ese tiempo. O sea, lo que ellos piden es que la gente trabaje, trabaje y trabaje, y que la gente no pida permisos. Entonces me echaron por haber pedido tantos permisos y pues para mí siempre ha estado primero mí. Yo siento una alegría cuando el niño me dice, mami, ya me sé los números, mami, ya me sé los colores. Él ha tenido muchos logros. Cuando yo lo llevo al médico me dice, mami, quiero ser doctor cuando sea grande o soldado. Pero de pronto lo que más me duele es cuando me pregunta, mamá, ¿cuándo voy a poder caminar? Así relata Consuelo Rojas lo que ha tenido que vivir para brindar una calidad de vida a su hijo Jesús David, quien nació con hidrocefalia. Es que detrás de una persona con discapacidad está la labor de un cuidador, que en la mayoría de los casos es un familiar que debe dejar de lado las actividades para dedicarse por completo al apoyo de la persona a quien demanda su atención. Y así le damos la bienvenida a todos los que se conectan hasta ahora a través de las diferentes plataformas del Tiempo Casa Editorial. Hoy vamos a abordar un tema que poco se habla en nuestro país, los cuidadores, la otra cara de la discapacidad. Que brindar el apoyo a una persona con discapacidad es una labor que demanda disciplina y disposición, porque quienes la desempeñan muchas veces deben tener dedicación exclusiva a una labor sin remuneración económica. Además, aprender las tareas básicas de una enfermera, desde bañar a una persona que no lo puede hacer por sí mismo hasta brindar los primeros auxilios cuando sea necesario. Y en muchas ocasiones las actividades de apoyo son entendidas erróneamente como tareas del hogar, lo que genera dificultad en establecer límites claros entre acciones propias del apoyo, las labores domésticas y las demás actividades de la vida cotidiana. Pero también la labor del cuidador es una oportunidad para desarrollar la capacidad de tener la mente abierta frente a diferentes formas de enseñanza y de aprendizaje. Y este es precisamente el caso de María Alejandra Aguilar, que con su hijo Juan Simón, un niño con síndrome de Down, ha logrado convertir la incertidumbre en esperanza. Juan Simón, o Juansi como le decimos de cariño, llegó a nuestras vidas hace 1 año y medio. Sin embargo, su cromosoma extra sí llegó a nosotros un poco antes, y esto fue debido a una visita rutinaria al médico en el que nos dimos cuenta que en la ecografía aparecía una posible cardiopatía en el bebé y las extremidades de su cuerpo no se estaban desarrollando ni creciendo de la manera en que se esperaba. Esto en términos genéticos son 2 alertas rojas para poder tener una alteración de pronto de esa índole. Por eso decidimos hacernos un examen que se llama amniocentesis, en la que sacamos líquido amniótico de la barriga para poder hacer el análisis de la cadena de ADN del bebé. En esa prueba, Juan Simón fue un bebé positivo para trisomía 21, que comúnmente la conocemos como síndrome de Down. El síndrome de Down básicamente no es una enfermedad, no se padece ni mucho menos, es simplemente una alteración genética en donde en el par 21 hay un cromosoma extra. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas estamos compuestas por 46 cromosomas, 23 los aporta tu mamá, 23 los aporta tu papá. En el caso de las personas con síndrome de Down hay un extra que se cuela en ese par 21 y esto trae consigo una serie de características o similitudes entre la población que lo tiene. Entre esas, obviamente, la más evidente y la que más te puede hacer como sentirte angustiado como papá es una discapacidad intelectual. Hay un desarrollo motor tardío, son bebés que les cuesta más llegar un poquito a los hitos de desarrollo, pero igual lo logran. Y obviamente lo que también más preocupa a la parte médica es que la alteración genética trae consigo muchas enfermedades asociadas. Entre esas nosotros nos estamos enfrentando ante una posible cardiopatía e una intervención quirúrgica de alto riesgo. Gracias a Dios la situación no se da y aunque el pronóstico o el diagnóstico nos coge a todos por sorpresa y sentimos que el mundo se nos viene encima como familia y como pareja, después de 4 o 5 días de duelo,
de angustia, inclusive de emociones de rabia también. Logramos hacer un cierre y un entendimiento de todos esos sentimientos y logramos dar ese paso adelante y a través de la resiliencia recoger todo lo bueno que sí teníamos y empezar a estudiar un poco de cómo ser mejores papás para Juan Simón y cómo poderle dar lo que al final del día todos los papás buscamos con nuestros hijos, que es que algún día sean seres humanos felices. Basado en este proceso y mientras empezamos a hacer toda esa investigación, como mamá me doy cuenta que los hijos de verdad no se escogen y que a mí la vida me había preparado desde tiempo muy atrás para tener un niño con las características como las que tiene Juan Simón. Yo soy diseñadora de profesión, así que toda la creatividad hoy en día la vuelco hacia él, hacia cómo solucionar los retos que se le imponen día a día para el aprendizaje, cómo podemos ser más creativos, más didácticos, cómo podemos inventar juguetes o crear otras formas de aprendizaje. Y en ese proceso me voy dando cuenta que eso junto a mis como habilidades comunicativas podían generar algo interesante en redes. Hoy en día esas redes sociales se han formado como una tribu, como una familia que no solamente tiene sede en Colombia, sino nos hablamos con muchas mamás en Latinoamérica. A través de esas redes logramos no solamente aprender de otras mamás que ya van un poquito más avanzadas en el proceso porque sus hijos tienen edades más avanzadas, sino también logramos en el día a día, desde obviamente lo que nos guían terapeutas y médicos, cómo poder enseñar e inspirar a otras a lograr hitos con sus hijos. Esto sin quererlo fue transformándose a que hoy en día muchas amigas mías y muchas personas que conozco ven en nosotros una familia como referente para hacer actividades con sus hijos. Sus hijos no tienen diagnósticos asociados y aún así mucho de lo que hacemos con Juan Simón funciona perfectamente y esto nos lleva a abrir una nueva puerta que es básicamente la bandera que todas las mamás con una persona en condición de discapacidad llevamos y lideramos, que es la inclusión social, la verdadera inclusión. Esto ha hecho también que las personas hayan desdibujado la diferencia que de pronto pudo haber alguna vez al sentir el síndrome de Down como algo diferente en él. Y hoy en día ven a un niño con su personalidad, con su chispa, con lo que es, con lo bueno y con lo malo, y ya dejaron de ver el diagnóstico. Y esto hace que también seamos mejor valorados e incluidos como sociedad. Juan Simón trae entonces para mí varios conocimientos y como cualquier hijo vino a enseñarme y creo que hay 3 básicos que comunico y que trato de llevar a todas las personas que tocamos a través del mensaje y es que Juan Simón te enseña a vivir el día a día sin el afán de saber qué va a pasar en el futuro y al disfrutar el día a día logras ver una cosa que es muy bonita, que es la felicidad en las pequeñas cosas, en los pequeños hitos, en los pequeños pasos. Al final también me enseña que a través de la perseverancia es que logramos llegar a la meta. Para él a veces cada esfuerzo, cada cosa chiquita que hace día a día lo lleva a un hito de desarrollo y vemos todo el proceso y vivirlo desde la distancia como espectadores te hace además reflexionar como ser humano, cómo poder ser mejor. Básicamente él vino a eso, vino además a enseñarme algo más bonito que es tener un propósito en la vida y todas las mañanas me levanto con ese propósito y ese propósito es cómo nuestra historia puede tocar a otros. Cómo nuestra historia de resiliencia puede tocar a otros que no la estén pasando tan bien y cómo a través del mensaje y de lo felices que podemos vivir hoy en día, otras familias se pueden también ver beneficiadas. La experiencia de brindar apoyo a una persona con discapacidad tiene incidencia en la calidad de vida del cuidador. Y así lo ha demostrado un estudio de la revista cubana de Medicina General Integral que mostró que el 89% de los cuidadores que participaron afirman tener una afectación emocional, especialmente porque esta es una labor permanente que en ocasiones imposibilita la obtención de recursos económicos y el desarrollo de actividades educativas. Por eso, para dignificar esta labor y darle oportunidades de visibilidad y de empleo a los cuidadores, varios congresistas, liderados por José Daniel López y la representante Ángela Sánchez, anunciaron que presentarán ante el Congreso el proyecto de ley de los cuidadores. Pero ¿cómo nació esta iniciativa y qué impacto podrá tener en nuestro país? Esto nos cuenta el representante José Daniel López. 24 de julio, la fecha del Día Nacional del Cuidador de la Persona con Discapacidad. El 24 de julio es el 24/7. Es una forma de recordar a estas personas, a los cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad que trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana
en apoyar, en asistir a personas que enfrentan distinto tipo de limitaciones físicas y funcionales. Los cuidadores son el símbolo del trabajo no remunerado en Colombia, de la economía del cuidado, que sí que es importante para nuestra sociedad. Cifras oficiales han mostrado que si la economía del cuidado, si el trabajo del cuidado o el trabajo en general no remunerado fuera pagado, equivaldría a la quinta parte del Producto Interno Bruto Nacional. Si la economía del cuidado y la economía no remunerada fuera contabilizada, sería más importante que el comercio, sería más importante que la industria. Sin duda, así no sea cuantificada hoy, cumple un papel esencial, tanto en las personas cuidadoras, es hablar de necesariamente brechas de género. ¿Y por qué lo digo? No solamente porque la mayoría de las personas cuidadoras son mujeres, sino también porque hoy cerca del 78% de las horas que los colombianos dedicamos a labores no remuneradas, las dedican mujeres. Porque de los casi 3 millones de empleos que ha perdido Colombia durante la pandemia, el 55% de esos empleos perdidos son de mujeres. Y porque hoy, pese a que las mujeres estudian más, se gradúan más de la universidad, más de posgrados, la brecha salarial entre mujeres y hombres es del 21% a favor de los hombres y en detrimento de las mujeres. Por esa razón, hablar de economía del cuidado y hablar de la reivindicación del cuidador es hablar de la población, en muchos casos y generalmente, mayoritariamente femenina, que necesita ser reivindicada en términos de igualdad laboral. Y hablemos de lo laboral. Esta pandemia ha traído cosas muy complicadas para la sociedad colombiana y para el mundo. Pero también ha traído algunas pocas cosas buenas. Una de ellas es el teletrabajo. Durante este tiempo muchos hemos aprendido que labores que antes podíamos hacer en la oficina o en territorio o en reuniones interminables, hoy también las podemos hacer desde nuestra casa gracias a las nuevas tecnologías. Los cuidadores de las personas con discapacidad, la mayoría de ellos renunciaron hace mucho a generar ingresos porque les era imposible asistir a una oficina para trabajar. Pero si habilitamos desde la ley de cuidadores que presentaremos el próximo 20 de julio, junto a Ángela Sánchez y otros colegas del Congreso, la posibilidad de que los cuidadores puedan acceder a una mayor cantidad de ofertas de teletrabajo, vamos a encontrar la forma de vincularlos de una manera más exitosa y más adaptable a la realidad de ellos al mercado laboral. ¿Qué estamos proponiendo? Dos cosas. Primero, que el 5% de todas las nuevas plazas de trabajo que produzcan las entidades públicas y vayan asignadas a teletrabajo sean para cuidadores. Y segundo, que cuando una empresa del sector privado contrate un cuidador y lo ponga a trabajar en teletrabajo desde su casa para compatibilizar el trabajo del cuidado con el trabajo generador de ingresos, ese empleador, ese empresario recibe un descuento del 120% sobre el costo laboral que le genera a la persona cuidadora. Pero también estamos pensando en resolver otros problemas muy específicos. Les cuento una historia que es la historia que conocí hace unos días de Rosa Millán en la localidad de Suba. También me la contó Luz Mari en la localidad de Usaquén. Es la historia de mujeres que se forman en enfermería, o también hay casos de hombres que se forman en enfermería, porque en algunas ocasiones las EPS autorizan que para la atención de hijos, para la atención de nietos con discapacidad y situaciones clínicas muy graves, porque ojo, no podemos confundir la discapacidad con los problemas clínicos, pues la EPS autoriza la contratación de una persona dedicada a la enfermería. No puede seguir pasando que hoy, cuando la EPS autoriza ese servicio, traigan a un tercero que nada tiene que ver con la familia y la mamá o el papá de la persona con discapacidad que también se formó en ese oficio no pueda ser contratada con la EPS. Con la ley de cuidadores le daremos prelación a los familiares para la prestación de servicios de auxiliares, de servicios de enfermería, cuando ellos sean autorizados por parte de las EPS y cuando la discapacidad, adicional a la discapacidad como tal, que es más un problema social, esté acompañada de cuadros clínicos que lo ameriten, esto mismo puede ser un medio para que las familias generen ingresos
Asimismo, estamos pensando en emprendimiento, dándole a las personas cuidadoras acceso preferencial a capitales semilla, a créditos blandos, a que el SENA cree el programa ocupacional, el perfil ocupacional del cuidador de la persona con discapacidad, para que en ocasiones en donde tristemente la persona con discapacidad muere, esa persona que lo acompañaba, que lo apoyaba y que queda con toda esa capacidad instalada, pueda salir a prestarle ese servicio a otras familias. Eso es lo que nos estamos soñando y de lo que les queremos hablar hoy. De reivindicar a las personas que se dedican al cuidado y al apoyo de las personas con discapacidad. La discapacidad no es un problema médico. La discapacidad es un problema social que se genera en las barreras que la sociedad le impone a una persona que tiene algunas limitaciones funcionales o cognitivas. Y para superar esas barreras se requieren apoyos. Y esos apoyos a veces son humanos. Son los apoyos de mamás, de papás, de abuelitas, de personas del entorno social que le dan su vida al acompañamiento, al apoyo de esos seres queridos que tienen discapacidad. La búsqueda de la autonomía personal de la persona con discapacidad. La búsqueda de la realización personal, de la felicidad de la persona con discapacidad, muchas veces se debe a ese apoyo. Y por esa razón es hoy a ellos, a los cuidadores, a quienes queremos visibilizar con esta ley. A esos héroes 24/7, a quienes nuestra sociedad y nuestro Estado deberíamos darles una prioridad mucho más alta. Un abrazo. Para reivindicar los derechos de las mujeres hay que poner los ojos en las cuidadoras, porque es una labor sin descanso, que demanda entregarse plenamente con emociones, esfuerzo y vida. Pero ¿cómo pueden conciliar su vida laboral, familiar con este proyecto de ley? Esto nos cuenta la representante Ángela Sánchez. Hola a todos, quiero contarles una historia de vida que me ha marcado como persona. Y es la historia de Joana Mendivelso, una joven contadora profesional cuyo primer hijo nació con una enfermedad huérfana, síndrome de Lange, una enfermedad muy poco conocida en Colombia. Y es que al recibir este diagnóstico ella tuvo que tomar una decisión. Y esa decisión fue dejar a un lado sus sueños profesionales, su empresa, sus aspiraciones, para dedicarse a una labor muy grande. Y esa labor sería cuidar su hijo de ahora en adelante todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y no solamente eso, sino que esta experiencia la llevó a crear la Fundación CDLS Colombia, que busca apoyar a los pacientes con enfermedades huérfanas en situación de discapacidad, pero no solamente a ellos, sino a sus cuidadores o personal de apoyo. ¿Y qué es lo que pasa en Colombia? Que esta población ha sido completamente invisibilizada. Y es que si solamente nos detenemos en la cifra que nos arroja el DANE de 2018, que nos dice que en Colombia hay más de 3 millones de personas en situación de discapacidad, aunque sabemos que no es una cifra completamente confiable, tenemos que entender que detrás de esos 3 millones de personas discapacitadas hay 3 millones de familias con un cuidador, con un personal de apoyo que han tenido que dedicar su vida, su esfuerzo, sus emociones, sus recursos a sacar adelante ese ser querido en situación de discapacidad. Y es que ocurren 3 cosas importantes, y es que la labor del cuidador, la labor del personal de apoyo generalmente es realizado por mujeres, es decir, que es una labor feminizada. Y sabemos que actualmente con todo esto que ha ocurrido, con la pandemia, con el desempleo, el sector más afectado ha sido la mujer. Por eso, si queremos reivindicar los derechos de las mujeres, tenemos que poner nuestros ojos en las cuidadoras, en aquellas que ejercen esa labor de ayudar a la persona en discapacidad. Y no solamente entender que la mujer lo hace, sino que también es una labor que no tiene un reconocimiento económico, es una labor que no tiene una recompensa, es una labor que no está visibilizada en el país. Pero lo tercero es que esta labor generalmente se confunde con las labores del hogar.
es decir, se confunde con hacer oficio, no tiene límite de horario y por lo tanto es algo que está absorbiendo la salud, no solamente mental, sino física del cuidador o personal de apoyo. Por eso hemos decidido reivindicar los derechos de esta población. Hemos querido visibilizarlo en el país. Y por eso estamos trabajando en un proyecto de ley muy importante que radicaremos el 20 de julio. Algunos de los beneficios que trae este proyecto de ley es en la parte educativa. ¿Qué pasa? Joana fue privilegiada, ella pudo terminar su carrera, pero muchas de las personas que se dedican al cuidado, que se dedican al personal de apoyo, no han podido terminar sus estudios, no han podido acabar el bachillerato, no han podido entrar a una universidad. Y lo que queremos con este proyecto de ley es que puedan terminar sus estudios. Por eso, de ahora en adelante, las secretarías de educación tendrán que mirar cómo crean programas, cómo flexibilizan y cómo dan acceso a esta población para que aún si están en extra edad puedan terminar sus estudios, lo cual será un logro muy importante para sus vidas. Pero también en el tema del emprendimiento, los cuidadores, las personas que prestan este apoyo, ellos quieren trabajar, necesitan herramientas y por eso este proyecto de ley presta ese incentivo al emprendimiento y por eso contempla que en los planes de desarrollo se creen programas, estrategias para incentivar el emprendimiento de los cuidadores o del personal de apoyo a las personas con discapacidad. Y algo muy importante es que también estamos promoviendo el teletrabajo. Somos conscientes que se debe conciliar la vida familiar con la vida laboral y por eso la prioridad para el teletrabajo la tendrán las personas cuidadoras o que ejercen esta labor. Y también este proyecto busca el reconocimiento, la solidaridad a nivel nacional de la persona cuidadora o de personal de apoyo. ¿Y cuándo será esta fecha? El 24 de julio. ¿Por qué el 24 de julio? Porque como lo explicaba con la situación que vivió Joana, es una labor que ocupa las 7 días de la semana 24 horas, es decir, que no tiene descanso. Por eso julio es el 7º mes del año y el 24 representa las 24 horas diarias, es decir, representa ese trabajo incansable. Por eso el Ministerio del Interior estará dedicado a establecer este día y a mirar cuáles serán las actividades que se realizarán a nivel nacional para verdaderamente poder honrar a esta población en este día, poder visibilizarla y poder trabajar por ella. Asimismo, habrá una estrategia de publicidad a nivel nacional a través de los medios de comunicación para que en todo Colombia haya el reconocimiento a los cuidadores o personal de apoyo. Como les he contado, no solamente es la vida de Joana, es la vida de miles de mujeres, aún de hombres que se dedican a esta labor que no es reconocida en el país. He podido tener contacto con la Federación Nacional de Cuidadores, he podido conocer muchas historias de vida como las de Joana, que verdaderamente le quiebran a uno el corazón, pero que sabemos que este proyecto de ley es el primer paso en el reconocimiento, en la visibilización y la dignificación de esta población que hace una labor tan importante por Colombia y por sus seres queridos. Como bien se ha dicho, el cuidado no es para sustituir a una persona con discapacidad ante la sociedad. El cuidado es para potencializar el ejercicio de las libertades, el ejercicio de los derechos y los talentos de una persona con discapacidad. El cuidador es entonces ese trampolín que permite a la persona con discapacidad ejercer su autonomía personal. Y esa es la historia de Sergio Araquebello, un joven que nació con síndrome de Down y que durante su vida ha demostrado ser el dueño de sus propias decisiones. Vivir sin límites. La historia de Sergio Araque. Hola, buenos días. Soy Sergio Alejandro Araquebello y nací con síndrome Down. Desde muy pequeño, mi familia me ha brindado oportunidades para salir adelante. Mi madre me enseñó a leer y escribir
y me llevó al colegio de mi hermano mayor. Me enseñaron a nadar, patinar, montar a caballo, para que creciera sano y fuerte. Estudié hasta 9º grado, luego en el SENA, donde me gradué como auxiliar de apoyo logístico. Aunque mi familia quería que yo me dedicara solo a la natación y la música. Respetaron mi derecho a decidir cuando dije que quería trabajar. Yo llevo 8 años trabajando como técnico café en la empresa Juan Valdez Café y soy muy feliz por los clientes y mis jefes me quieren mucho, valoran mi trabajo. Mi madre tenía mucho miedo porque yo usara transporte público, pero entendió que yo debo aprender a valerme por mismo y me enseñó las rutas de bus para poder ir solo a mi trabajo. Le aviso por celular cuando llego lugar. Ella respeta mi gusto y preferencia y siempre estuvo de acuerdo con que tenga novia con ella. Tengo 8 años de noviazgos y nos llevamos muy bien. Gracias a Dios que me educaron y dieron oportunidades, he logrado muchas cosas. He viajado a Estados Unidos y a Ecuador como embajador para hablar sobre los derechos de la persona con discapacidad. También hablo en universidades, empresas por toda Colombia y los medios de comunicación. Ratifiqué en el Congreso de la República y el proyecto de ley de capacidad legal y hablé en la presidencia, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia, para que yo sé que, aunque toda la persona con discapacidad somos distintos, todos tenemos los mismos derechos. Deben educarnos, respetarnos, permitirnos decidir sobre en nuestra vida y brindamos apoyo solo para aquellos aspectos muy difíciles que tengan consecuencias jurídicas. Para los demás, el cuidado y el amor que se le debe dar a cualquier hijo, tenga o no discapacidad, sin sobreproteger, así y saldremos adelante. Muchas gracias. Estos y otros testimonios abren la discusión sobre la cara oculta de la discapacidad en el país, la labor del personal de apoyo. Una realidad cargada de dificultades, también de muchas alegrías, pero con mucha incertidumbre. A todos ustedes que se conectaron a través de las diferentes plataformas del tiempo, muchas gracias. Y espero que hayan permitido acercarse a una labor poco reconocida, pero fundamental en nuestra sociedad, los cuidadores, la otra cara de la discapacidad.